Vivimos en un mundo donde la fe y el fanatismo convierte a los hombres en monstruos. Esto siempre fue así, y durante la historia de la humanidad nos hemos enfrentado en innumerables batallas por demostrar que nuestro punto de vista es el correcto. Hoy nos vamos a situar en una época donde Jerusalén era el premio más valioso del mundo, y en donde un simple herrero terminó enfrentándose por el destino de miles de personas. Esta es la historia del reino de los cielos, una historia que tendrá como uno de sus protagonistas a Balduino IV, uno de los representantes más grandes de la fe cristiana, que a pesar de su lepra, derrotó a los ejércitos más grandes de la época en nombre de Dios. Pero antes de hablar del rey, tenemos que hablar del camino a la redención de Valiant. Un nuevo comienzo. Un herrero francés vive destruido emocionalmente. Su esposa acaba de autoeliminarse después de perder a su hijo, y en aquella época la iglesia consideraba ese acto como un pecado imperdonable. La entierran sin cabeza, como si incluso después de morir le hubieran negado la paz. Y desde el inicio entendemos algo importante: Valiant ya no le teme a nada, ni a Dios, ni a la muerte, ni al infierno, pero entonces es cuando aparece un misterioso hombre, Godfrey de Evelyn. Un caballero respetado que llega desde Tierra Santa, y que además revela algo inesperado: es el verdadero padre de Valiant. Godfrey le propone acompañarlo a Jerusalén, no para buscar gloria, sino para encontrar redención. Él al principio se niega, todavía está lleno de rabia, y cuando un sacerdote comienza a burlarse de su esposa, él explota, acabando con él, y desde ese momento se convierte en un fugitivo. Ahora no solo huye de la ley, también huye de sí mismo. Durante el viaje, Godfrey intenta enseñarle algo que marcará la película. ¿Qué es Jerusalén? La respuesta: no es más que una piedra. Una frase simple, pero que destruye toda idea fanática de la Guerra Santa. Porque mientras miles de personas matan por religión, Godfrey intenta enseñarle a Valiant que el verdadero valor está en cómo decides vivir, en cómo tratas a la gente, en cómo no importa si actúas como un héroe ante los demás y en tu soledad conspiras como un villano. El grupo es emboscado. Godfrey resulta herido de muerte, y antes de morir, convierte oficialmente a Valiant en caballero, no por sangre, ni por noble, sino por sus decisiones, y aquí es donde realmente comienza la transformación del personaje. Un rey verdadero. El herrero roto del inicio ahora debe convertirse en un líder. Cuando finalmente llega a Jerusalén, la película cambia completamente de escala. La ciudad es hermosa, gigantesca, sagrada, pero debajo de toda esa belleza, todo está pudriéndose. Los nobles conspiran, los templarios quieren guerra, y la paz entre musulmanes y cristianos es extremadamente frágil. Es aquí donde conocemos al rey Balduino IV, uno de los personajes más impactantes de toda la película. Un rey joven cubierto por una máscara de plata, porque su cuerpo está siendo destruido por la lepra, y aún así es probablemente el hombre más inteligente de toda Jerusalén. Pero antes de seguir, quiero que hagamos una pausa y hablemos de Balduino, no el personaje, sino el hombre. Aprendamos del rey que padeció su muerte mientras aún debía seguir luchando. Es que su historia nos demuestra que los hombres más fuertes de la historia no siempre fueron los más poderosos. A veces fueron aquellos que siguieron resistiendo. Incluso mientras su cuerpo se destruía lentamente, pocos hombres representan mejor eso que el rey leproso de Jerusalén. Nació en una época brutal, un mundo donde los reyes morían en guerras, la religión justificaba masacres y Jerusalén era el centro del conflicto más peligroso del planeta. Pero desde niño algo estaba mal. Cuenta la historia que su tutor notó algo extraño mientras jugaba con otros niños. Balduino no sentía dolor. Los demás se quejaban cuando los golpeaban, pero él no. Y entonces descubrieron la verdad. Tenía lepra, una enfermedad que en aquella época era prácticamente una sentencia de muerte. La piel comenzaba a deteriorarse, los nervios dejaban de funcionar, el cuerpo empezaba a podrirse lentamente, y aún así, ese niño enfermo terminaría convirtiéndose en rey, porque mientras su cuerpo se debilitaba, su mente se hacía más fuerte. Balduino creció rodeado de traiciones, nobles ambiciosos, caballeros fanáticos,
fanáticos, hombres que decían luchar por Dios, pero en que en realidad luchaban solo por sí mismos, por poder, y desde muy joven entendió algo aterrador. Jerusalén estaba sostenido por una paz extremadamente frágil. Si esa paz desaparecía, la ciudad caería. Cuando finalmente se convirtió en rey, todavía era muy joven, pero incluso grandes guerreros lo respetaban. Porque Balduino no gobernaba con miedo, gobernaba con inteligencia, sabía cuándo luchar y, más importante aún, sabía cuándo detener la guerra. Mientras Europa soñaba con cruzadas gloriosas, Balduino veía la realidad. La guerra no tenía honor, la guerra destruía ciudades, quemaba niños, convertía a hombres en monstruos. Por eso intentaba mantener la paz con Saladino, y aquí es donde la historia se vuelve casi trágica. Porque tanto Balduino como Saladino parecían entender algo que los demás no. Si el fanático ganaba, todo terminaría en desastre, pero el tiempo estaba en contra del rey. La lepra avanzaba, cada año estaba más frágil, más enfermo, más cerca de la muerte, y aún así seguía gobernando, seguía luchando, seguía intentando evitar el caos. Con el tiempo, su rostro comenzó a deformarse tanto que empezó a usar una máscara, la famosa máscara plateada, y eso terminó convirtiéndolo en una figura casi legendaria, porque la gente veía a un hombre que parecía un cadáver, pero que todavía podía controlar un reino entero. Eso es lo más impresionante de Balduino. No era un conquistador, no era un tirano, ni siquiera un guerrero fuerte. Era simplemente un hombre condenado intentando salvar una ciudad condenada. Pero eventualmente la enfermedad ganó. Balduino murió joven, muy joven, y con él también murió la paz de Jerusalén, porque después de su muerte, los hombres violentos finalmente tomaron el control, y poco después la ciudad cayó. La caída de Jerusalén. Ahora volvamos a la película. En ese preciso momento, la muerte de Balduino dejó un vacío imposible de llenar, porque con él no solo murió un rey, murió el único hombre capaz de contener el caos, y Jerusalén comenzó a derrumbarse desde adentro. Los nobles empiezan a pelear entre ellos, los templarios quieren guerra, y el hombre más peligroso de todos es Guy de Lusignan, que cada vez está más cerca del trono. No busca paz, quiere gloria, quiere sangre, quiere una guerra santa que lo convierta en leyenda. Y entonces ocurre algo crucial en la historia. Sibila, la princesa de Jerusalén, la mujer de la que Valiant se enamoró, le ofrece algo imposible: el trono. Porque ella sabe que Valiant es diferente, no es corrupto, no es un fanático, no busca poder, y justamente por eso sería mejor rey. Por un instante parece que Valiant lo considera, porque ama a Sibila y porque entiende que Guy, si toma el poder, Jerusalén está condenada, pero entonces comprende algo terrible. Si acepta la corona, significa iniciar una guerra civil. Los nobles jamás aceptarán que un herrero se convierta en rey. Los templarios se levantarán, miles morirán, y Jerusalén comenzará a destruirse incluso antes de que Saladino ataque. Por eso Valiant rechaza el trono, no porque no ame a Sibila, sino porque entiende el precio de ese amor, y ese momento define completamente al personaje, porque cualquier otro hombre habría aceptado el poder, pero Valiant no quiere gobernar un cementerio. Él entiende algo que casi nadie entiende en la película, comprende que algunas victorias destruyen todo aquello que intenta salvar, y entonces ocurre lo inevitable: Guy toma el poder. Y los fanáticos finalmente controlan Jerusalén. Reynald ataca caravanas musulmanas, rompe tratados, insulta a Saladino y convierte la guerra en algo inevitable. El desierto comienza a moverse. Miles de soldados avanzan hacia Jerusalén, banderas, caballos, polvos cubriendo el horizonte, y al frente de todos, Saladino. No como un monstruo, no como un villano de caricatura, sino como un líder calculador que finalmente
finalmente perdió la paciencia. Gai, cegado por su orgullo y fanatismo, decide salir al desierto para enfrentarlo. Y eso es un desastre absoluto. El ejército cristiano queda atrapado sin agua, bajo un calor insoportable. Los hombres empiezan a morir lentamente, deshidratados, agotados y aterrados. Entonces las fuerzas de Saladino lo destruyen por completo. La batalla de Hattin ocurrió el 4 de julio de 1187. El ejército cruzado liderado por Gai de Lusignan fue rodeado por las fuerzas de Saladino. Entre 10.000 y 15.000 cristianos murieron o fueron capturados, marcando el principio del fin de Jerusalén. Gai es capturado. Reinald finalmente enfrenta las consecuencias de sus crímenes y ahora no queda nadie para defender Jerusalén. Nadie excepto Valiant, un hombre que nunca quiso el trono, pero que terminó cargando el peso de toda la ciudad. El último héroe en pie. Llegó el momento más épico y más triste, porque Valiant sabe algo desde el principio. Jerusalén no puede ganar, la ciudad está rodeada, superada en números y condenada, pero aún así decide quedarse, porque aunque no puede salvar el reino, todavía puede salvar a las personas, pues como le dijo Balduino, un rey puede mover a un hombre, un padre puede reclamar a un hijo, pero recuerda esto, incluso cuando aquellos que te ordenan hacerlo estén equivocados, el alma solo pertenece a ti. Balduino entendió algo que los demás no. Si comenzaba otra guerra contra Saladino, todo terminaría en masacre. Por eso intentaba mantener la paz a cualquier precio. Mientras tanto, Valiant comienza a ganar respeto entre la gente, no porque sea el mejor guerrero, sino porque realmente se preocupa por las personas. Finalmente se convierte en el hombre que su padre quería que fuera. Y tras la victoria de Hattin, Saladino marchó hacia Jerusalén con un ejército imparable. Dentro de la ciudad solo quedaba Valiant para defenderla. Sin esperanza de victoria, entrenó campesinos y resistió el asedio durante días. Pero Valiant entendió algo que los fanáticos jamás comprendieron. Ninguna ciudad vale más que la vida de miles de inocentes. Por eso negoció la rendición y salvó a la población de una masacre. Y así terminó la película, no como una historia de conquista, sino como la historia de un hombre que eligió la humanidad en medio de la guerra. Ahora la pregunta es para ti: ¿lucharías hasta el último hombre por tu país, por tu hogar, o también habrías decidido rendirte para salvar a miles de personas? Te leo en los comentarios. Por ahora yo me despido, pero no sin antes recordarte que te quiero mucho. Chao.